Ya nosotros la semana pasada, ¿cierto? Completamos esta planilla. Chiquillas, yo fui achicando las columnas de acuerdo al tamaño de los encabezados, como para que se pudiera visualizar bien. Y uno lo puede hacer a través de esto. Arribita uno se pone entre las letras de la columna y aparece una flechita en ambos sentidos. Entonces, si uno hace clic con el mouse, uno puede arrastrar a la derecha para agrandar esa celda o a la izquierda para achicar, para que nos vaya quedando más compacto todo y podamos visualizar todos los datos. Lo que hoy día vamos a determinar es los elementos del reactivo en exceso, porque la clase pasada vimos cómo determinar reactivo limitante, ¿cierto? Hicimos los cálculos a partir de lo ideal y lo real, y definimos cuál en este ejercicio, que es el 1 de la guía, era nuestro reactivo limitante y reactivo en exceso, y la diferencia era muy, muy pequeñita. Esto era muy parecido a los valores. Entonces ahora vamos a trabajar solamente con este que tengo marcado, el reactivo en exceso, porque el reactivo limitante ya sé cuál es y por definición se ocupa completamente. Entonces no tengo algún cálculo más que hacer con respecto al reactivo limitante, por ahora, porque sé que se va a ocupar completamente. Pero tenemos un reactivo en exceso, que sabemos que no se va a ocupar completamente. Entonces ahora vamos a dedicarnos a trabajar con eso, con el reactivo en exceso. Vamos a determinar cuánto vamos a ocupar del reactivo en exceso y cuánto va a quedar sin reaccionar del reactivo en exceso. Recordar que estamos trabajando con el ejercicio número 1 de la guía, que es este. 2, L4. Y nosotros ya lo habíamos equilibrado, entonces en el primer reactante el coeficiente era 1, en el segundo era 6, en el primer producto era 2 y en el segundo era 4. Y nuestro reactivo en exceso es el primer reactante, este. Este es nuestro reactivo en exceso. Entonces todo lo que vamos a hacer ahora es en función de ese. Como nosotros habíamos visto anteriormente, nosotros podemos hacer los cálculos posteriores, cuánto se ocupa del reactivo en exceso y el rendimiento a partir de cualquiera de los dos productos. Nosotros en este caso, para esta fórmula, vamos a trabajar siempre con el primer producto. Ya nos vamos a quedar con esa directriz. Todos los cálculos que hagamos del reactivo en exceso y de rendimiento, lo vamos a hacer a partir del primer producto, siempre. Para que todas tengamos un acuerdo y tengamos los mismos valores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el reactivo en exceso? Tenemos que determinar cuántos gramos, cuánto se ocupará para producir lo que el reactivo limitante determina. Ya, entonces, eso vamos a hacer. Entonces, para hacer esto, tenemos que ver, con el reactivo en exceso, tenemos que saber cuánto reactivo en exceso vamos a ocupar para producir lo que el reactivo limitante está diciendo. Porque la máxima cantidad de producto que vamos a generar es lo que dice el reactivo limitante. No podemos generar más producto de lo que el reactivo limitante dice. Entonces, lo que vamos a hacer es una relación entre los mol de producto 1 que el reactivo limitante determina tenemos que tener este dato y la relación ideal entre este producto, el producto 1, y el reactivo en exceso. Estas dos informaciones necesitamos.
¿Cuántos moles se producen a partir del producto 1? Porque dijimos que íbamos a determinarlo todo a partir de ese producto. ¿Cuántos moles de producto 1 se producen a partir del reactivo limitante? Ese dato necesitamos. Y la relación ideal. Recuerden que la relación ideal es la que está en la reacción química. En la reacción química, y nosotros la sacamos a partir de los coeficientes estequiométricos, estos valores. Esas son las relaciones ideales. Entre el producto 1 y el reactivo en exceso, que es nuestro primer reactante. Entonces, esos son los datos que necesitamos para poder trabajar. ¿Y cómo lo vamos a elaborar? Para hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? La relación ideal, y en este caso, porque cuando calculamos reactivo limitante, si recuerdan, la relación ideal siempre era producto partido por reactante, porque queríamos determinar una cantidad de producto. En este caso, nosotros vamos a querer determinar una cantidad de reactante. Entonces, cuando queremos determinar una cantidad de reactante, esta relación cambia. Entonces, quien va arriba es el reactante. Entonces, la relación ideal va a ser el reactivo en exceso, ¿cierto? Que es nuestro primer reactante, partido por el producto 1, que es el que vamos a utilizar. Entonces, cuando queremos determinar reactivo, la relación ideal es reactivo partido por producto. Cuando queremos determinar cuánto producto, que fue lo que hicimos en la clase anterior, es producto partido por reactante siempre. Entonces va a ser la cantidad ideal del reactante partido por producto multiplicado por los mol del producto 1 definido por el reactivo limitante. Vamos a ponerle aquí, con palabras mejor. Lo que dice el reactivo limitante que vamos a producir. Y esa es la fórmula que tenemos que agregar en el Excel. ¿Cuántos reactivos en exceso idealmente tenemos en la reacción? Partido por la cantidad ideal del producto y eso multiplicarlo por la cantidad de que se genera de ese producto a partir del reactivo limitante. Esa fórmula tenemos que tener claro. Lo primero que necesitamos agregar, ahora me voy a colocar en la columna P, acá, y solamente lo vamos a hacer en el primer reactante porque recuerden que este cálculo se hace solo para el reactivo en exceso. El reactivo limitante ya quedó ahí. Entonces aquí vamos a colocar la relación entre R1, que es nuestro reactivo en exceso, y el producto 1. Eso vamos a calcular acá. Este cociente es el que vamos a calcular con esa columna. Entonces, vamos a agregar la fórmula. Igual, a veces tiro una sugerencia, la voy a rechazar, paréntesis. Entonces recuerden que aquí es el reactante 1 partido por P1, las cantidades ideales, o sea, las cantidades que están, ¿cierto?, en la fórmula. ¿Dónde está la cantidad ideal de R1? ¿En qué casilla? En I3, ¿cierto? Aquí está, mol R1 ideal. Eso es lo que sacamos de la fórmula. Selecciono la casilla, ¿cierto? Y eso dividido ahora por la cantidad ideal del primer producto. ¿Dónde está ese dato? J3. Ahí está. Cierro paréntesis y hago clic en Enter. Y me calculó esta relación ideal entre el dato que está en I3 y el que está en J3. Y eso recuerden que son los coeficientes estequiométricos que tenemos en la fórmula química. Tenemos esa relación ideal. Entonces ahora ese resultado, que en este caso nos dio 0, estoy escribiendo con el mouse, con el lápiz, 0,5. Ahora, ese valor que acabamos de calcular, tenemos que hacer el otro proceso que es la multiplicación por la cantidad de este producto que se genera a partir del reactivo limitante. Entonces nos vamos a posicionar ahora en la casilla al lado, la Q, y vamos a colocar mol
de R1 ocupado, porque a partir de este cálculo vamos a determinar cuánto de este reactivo vamos a usar en la reacción. Entonces, mol de R1 ocupado. Tenemos ese encabezado, nos vamos a posicionar en la casilla. Entonces, recordemos este cociente, multiplicarlo por los moles que se producen a partir del reactivo limitante. El cociente que acabamos de calcular, ¿en qué casilla está? P3, este valor que acabamos de determinar, y lo tenemos que multiplicar por la cantidad del producto 1 que se genera a partir del reactivo limitante. ¿Dónde está ese valor? Los moles reales de P1. Eso es lo que necesito multiplicar con este valor. L8, ¿cierto? Porque tenemos que multiplicar este dato por la cantidad real que se produce de este producto y eso me lo está diciendo el reactivo limitante. Ese valor, L8. Cierro paréntesis y hago clic en Enter. Y ahí tenemos la cantidad de moles que vamos a ocupar reales de este reactante. Entonces ahora para saber, vamos a calcular reactivo en exceso sin ocupar o sin reaccionar. Sin reaccionar. Entonces, nosotros teníamos una cantidad inicial de este reactivo en exceso. A esa cantidad inicial del reactivo en exceso debemos restarle la cantidad ocupada, que es la que acabamos de determinar, del reactivo en exceso. Entonces, esa diferencia numérica nos va a indicar cuántos mol de reactivo en exceso van a quedar sin reaccionar. Entonces, este es un cálculo más simple. Tenemos que hacer simplemente una resta. Entonces, esta fórmula es la que debemos ingresar, esta, a nuestra planilla. Para poder hacerlo, voy a hacer un cambio porque nos va a pasar lo mismo que nos ocurrió con el reactivo limitante. Porque acá tenemos los moles de este reactante, pero nosotros redujimos decimales, los voy a agrandar. Les voy a aumentar los decimales para que nos dé una diferencia. Porque si no, nos va a dar nada. Les voy a aumentar los decimales porque si no, nos va a dar error o nos va a dar un negativo con la cantidad. Entonces, vamos a colocarnos ahora en la columna. Vamos a achicar un poquito esto. Vamos a poner un 75 para que se vea todo. En la R. Entonces, aquí vamos a colocar mol de R1 sin Rx, les voy a colocar, para no poner tan largo. Rx reacción. Entonces, sin reaccionar. Entonces, vamos a ingresar la fórmula. Entonces, para esta fórmula, vamos a hacer clic en igual. Y recuerden que son la cantidad inicial que teníamos de este reactante menos la cantidad ocupada, que es la que acabamos de determinar. Entonces, ¿dónde está la cantidad de moles iniciales de esto? En H3, ahí está el valor. Esa es la cantidad inicial que yo le acabo de agregar, agrandarlo, aumentar la cantidad de decimales para que no nos salga negativo. H3 es la cantidad inicial y esto tenemos que restarlo con la cantidad ocupada. ¿Y en qué casilla está eso? Q3. Cerramos paréntesis y hacemos clic en Enter. Y ahí nos calculó cuánto, y se fijan, es muy pequeñita porque como los valores eran tan similares, es muy pequeñita la cantidad de este reactante que queda sin reaccionar. Y ahí tenemos la cantidad ocupada de este reactante y la cantidad sin reaccionar. Recuerden que esto solo lo calculamos a partir de los reactivos en exceso. Del reactivo limitante solamente vamos a ocupar el dato de cuántos moles reales se producen del primer producto para la fórmula.